Bienvenidos al podcast del día 25 de octubre. Vamos a ver las efemérides, voy a daros un par de noticias muy brevemente y luego ya empezamos a hablar de política. Nos extenderemos bastante en la política nacional porque han pasado bastantes cosas. Estamos, como ya sabréis a estas alturas, en plena crisis migratoria. Vamos a ver el agravio comparativo del trato que se le da a un inmigrante ilegal comparado con el trato que se le da a un español. Hablaremos también de materia de pactos, hablaremos también del rifirrafe que está teniendo lugar desde hace un par de días entre Pablo Iglesias y Ada Colau. Luego entraremos en política internacional. He querido obviar todas las noticias del conflicto entre Hamas e Israel porque ya la gente está un poco saturada. Cuando pase algo especialmente relevante lo volveremos a comentar. Y hablaremos también, por supuesto, de economía. Concretamente nos centraremos en las políticas que plantea Yolanda Díaz. En las efemérides, que es con lo que vamos a empezar, se conmemora uno de los mayores robos, si no el mayor robo de la historia de España. Durante la Guerra Civil Española, 515 toneladas de oro del Banco de España se embarcaron en Cartagena con destino a la Unión Soviética. El famoso oro de Moscú, ya sabéis que otra parte se sacó en camiones, uno de los camiones desapareció. Este dinero, se suele decir, la Unión Soviética estafó a la República. Y yo sospecho que no fue así exactamente. Yo creo que parte del oro se lo quedaron los del PSOE y los del Partido Comunista para vivir en el exilio que llamaban ellos. Que parte de ellos se lo quedaron. No creo que todo se lo quedara la Unión Soviética. Dos noticias muy breves, una noticia de celebración. En el otro canal, Lince TV Política y Noticias, hemos alcanzado los 8,5 millones de visitas. Una cifra muy buena. Repito, en un año y 10 días. Es una noticia espectacular, 8,5 millones de visitas. Y la otra noticia es que los martes a las 8 de la mañana hasta las 9:30 estaré en la radio con Raúl, un murciano encabronado, presentado por el pirata de Terra Ignota, y luego quedará todo resubido en iVoox en el podcast El Avispero. Podéis verlo, concretamente el de ayer, en el que participé ayer, es el Avispero 24 de octubre de 2023, pero todos los martes estaré allí en la radio. Podéis escucharlo en directo, si lo preferís, podéis escucharlo resubido. Vamos a empezar por las noticias y vamos a empezar con un golpe que se ha dado a la financiación ilegal de Podemos, presuntamente, vamos a poner el presuntamente por delante, porque todavía estamos en un contexto de investigaciones. Habrá que ver en qué acaba todo, si sentencias y tal, pero bueno, pinta bastante mal para los de Pablo Iglesias, que como ya sabéis, ha ido a los medios de comunicación a rehacerse para volver a la política. Yo creo que no engaña a nadie, todos sabemos que le quedó la espinita clavada de no haber sido presidente y que como está tan quemado y nadie le quiere, ha ido a rehacerse, a rearmarse para volver. Bien, la policía entra en la sede de la tapadera chavista investigada por la financiación ilegal de Podemos y la UDEF registra la mansión en La Moraleja del venezolano que financió a Juan Carlos Monedero y a Podemos. Las dos noticias con las que vamos a abrir, que son dos noticias que van juntas de la mano. Empecemos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía ha comenzado a registrar este martes la sede tapadera chavista investigada por desviar fondos a Juan Carlos Monedero. También aquí hay que recordar que Monedero hizo un presunto alzamiento de bienes porque tenía el dinero repartido en una barbaridad de cuentas y de repente empezó a moverlo de sitio cuando se le empezó a investigar. ¿Por qué hacía eso? ¿De dónde sale ese dinero? Pues son preguntas que ojalá algún día sepamos. Dinero que finalmente iría a parar a las arcas de Podemos. Se trata de la empresa venezolana View Europa SL, sociedad investigada bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales tras detectar pagos presuntamente irregulares al ideólogo de Podemos. ¿Os acordáis cuando los podemitas salían diciendo que venían a regenerar la política, a acabar con la casta, que eran los de abajo y que venían a por los de arriba y que iban a saltar los cielos? Vaya, menuda manera de acabar con la casta, que sí. A primera hora de la mañana, como ha desvelado en exclusiva OK Diario, los agentes han entrado y registrado la vivienda del dueño de esa compañía, Ernesto Velasco. A las 7 de la mañana se han personado en el domicilio de esta firma una pareja de agentes vestidos de paisano. El conserje detalla a este periódico que estos policías le han informado de que tenían que hacer una entrada y registro en esas oficinas. Durante varias horas se han custodiado estas dependencias hasta la llegada del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso. Esperemos que en esas horas en las cuales estaban custodiando la casa no estuviese al corriente Ernesto Velasco y no haya podido destruir pruebas. Confiemos. Que en ese lapso de horas no haya habido ningún chivatazo, ¿no? De esa forma la sede ha quedado blindada. Sin prisa pero sin pausa, la justicia está cada vez más cerca de averiguar a fondo cómo se ha financiado Podemos desde su creación.
Yo aquí voy a aprovechar para deciros dos cosas. Pablo Iglesias hizo un crowdfunding para hacer un canal de YouTube. Él lo anunció con mucha pompa, un canal de televisión, una prensa independiente, bla, bla, bla. Así muy digno como se pone él. Tenemos el convencimiento de que hay que informar con rigor. Todas las bobadas que él nos dice. En un tiempo récord tenía 250.000 euros de financiación para poder llevar a cabo su proyecto de Canal Red. A ver, por muy vicepresidente que haya sido, a mí se me hace difícil pensar que así de rápido tengas esa cantidad de dinero. Ya salió Antonio Maestre diciendo, mira, que es que la hija de Roures está aquí con su firma, pero no solo eso. Pablo Iglesias anunció el otro día que quería mandar reporteros a Palestina. Supuestamente para lo de siempre, para dar información veraz, es decir, para blanquear a Hamás. Resulta que en un momentito tenía ya 50.000 euros más. Oye, ¿cómo consigue esta...? Qué generosos son sus espectadores, ¿no? Y además adinerados. Qué curioso que de repente consiga dinero en un abrir y cerrar de ojos. Es raro, ¿verdad? ¿Quién estará financiando todo eso? Una buena pregunta. Según información que consta en el sumario, tenía un papel clave en una trama y encabezada primero por Hugo Chávez y posteriormente por Nicolás Maduro, todo a través de países offshore mediante los cuales se remitía dinero a España, que a la postre presuntamente acababa en las cuentas del partido de Pablo Iglesias. Conveniente todo, ¿verdad? Como conveniente es recibir de golpe donaciones de 50.000 euros para ir a los sitios. La UDEF de esta forma estudia un complejo circuito financiero impulsado para esconder miles de dólares que se robaron a Petróleos de Venezuela PDVSA para financiar presuntamente a Podemos. Esta causa se lleva a cabo bajo la supervisión del juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, que inició una investigación para aclarar los movimientos entre la empresa de Juan Carlos Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2, Producciones SL, con la mercantil View Europa, del venezolano Ernesto Velasco y el Banco del Alba. Todo con la excusa de escribir informes de asesoría sobre la economía de los países del Alba. Acordaos de un detalle, no sé si os suena, porque generalmente la gente se enfoca en Podemos y se olvidan del PSOE, que es quien verdaderamente controla el cotarro. Ábalos se reunió con Delcy Rodríguez en Barajas con unas maletas, ¿os acordáis? Poco tiempo después se anunció el rescate con fondos públicos de Plus Ultra. Y lo de Plus Ultra, que a priori debería de haber sido un escándalo, como estaban gobernando los buenos, se dejó de hablar del tema. ¿Vosotros habéis vuelto a saber algo de lo de Plus Ultra? ¿A que no? Ni vosotros, ni yo, ni nadie. Eso de repente quedó olvidado. Por cierto, las grabaciones de la reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez han sido eliminadas, ya no se puede acceder a ellas, no se pueden investigar, han borrado las cintas. Cosas que pasan en España. Un tal Zapatero tiene una mina de oro también por aquellos lares. Pagos a Monedero. Las pesquisas arrancaron después de que los agentes de la policía localizaran operaciones presuntamente fraudulentas que señalaban a Monedero, fundador de Podemos y próximo a la ideología chavista. En particular, el Banco del Alba abonó 425.150 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad del dirigente morado, por el informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países de Alba y análisis de la base de armonización jurídica financiera. De esta cantidad recibida por Monedero, 69.000 euros fueron a parar a las arcas de la tapadera chavista View Europa. Oye, caro el informe, ¿no? Un informe de $500.000 de euros. ¿Lo habrán escrito en vez de folios DIN A4, habrán empleado papel de oro, láminas de papel de oro? ¿Y la tinta habrá sido de algún calamar en peligro de extinción? ¿O cómo es que vale un informe $500.000 de euros? Es raro, ¿verdad? Fuentes consultadas por OK Diario manifiestan que estos movimientos extraños, como que Monedero reciba fondos del Banco del Alba y que después el fundador Podemita transfiera estos fondos a una empresa chavista, son técnicas utilizadas habitualmente en el blanqueo de capitales y buscan como objetivo perder la pista del dinero. Otros movimientos de dinero que pudieran ser indiciariamente constitutivos de un delito de blanqueo de capitales debido a la existencia de amplios márgenes y diferencias entre lo abonado y recibido. Por su parte, el empresario chavista investigado por la policía ha asegurado que él no es socio del cofundador de Podemos. Esta empresa fue señalada también por Hugo el Pollo Carvajal, jefe de inteligencia y contrainteligencia chavista, quien reveló al juez de las empresas chavistas investigadas por la policía por financiar a Podemos. Voy a daros dos detalles del Pollo Carvajal. El primero, de repente, a pesar de que supuestamente estaba bajo custodia policial, resulta que se escapa. Luego, al cabo del tiempo, le detienen. Le llama a la Audiencia Nacional. Dicen que no lo pueden extraditar a Estados Unidos porque necesitan que informe. Empieza a informar sobre Podemos y dice, no, pero ¿qué hay más? Que también tengo que hablar del PSOE. Y justo cuando va a empezar a rajar del PSOE lo extraditan a Estados Unidos.
¿A vosotros eso nos parece sospechoso? ¿No os parece raro? ¿No os parece como que hay un interés del PSOE ahora que ya no necesitan a la muleta de Podemos porque tienen a la muleta de Sumar por liquidar a un partido con el que se disputan votantes y que en cuanto ha podido salpicarles a ellos rápidamente los quita de en medio, ¿no? Cuando empieza a hablar del PSOE ya, entonces no nos sirves, molestas, estorbas. Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Banco Ex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordills, contratar a empresas españolas de su elección para que organizaran los eventos internacionales de Venezuela Exporta. Fondos Chavistas, un documento que demuestra el desvío procedentes de Venezuela a Podemos a través de Ernesto Velasco y que investiga a la policía es una orden de contratación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aportado por Carvajal, Nicolás Maduro aprobó un gasto total de $532.520 para financiar la presencia de la petrolera estatal PDVSA en la Cumbre Internacional del Petróleo de Moscú, de acuerdo con un presupuesto presentado por la empresa con sede en Caracas. De esa cantidad, $142.000 debían destinarse a 3 miembros de Podemos, Carolina Vescanza, Jorge Lago y Ariel Jerez, y otros $280.520 al diseño y ejecución material del stand de PDVSA. El punto de cuentas se elaboró a propuesta del entonces ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez Carreño. Todos estos son los contratos. Junto a su firma, al pie de la segunda página aparece la rúbrica de Nicolás Maduro, o sea que estaría aquí en el documento oficial. En el apartado comentarios del presidente, tan solo 4 palabras, con un trazo enérgico: unidos en la lucha. Curioso que le digas eso a una empresa que simplemente te está haciendo unos documentos, ¿no? La UDEF registra la mansión en La Moraleja del venezolano que financió a Podemos y a Monedero. Fondos chavistas de Podemos, la UDEF, que investiga a Monedero por canalizar fondos que presuntamente podrían haber ido a parar a Podemos, ha analizado las 18 cuentas bancarias que fueron desveladas por este periódico, mediante la que operaba el administrador de View Europa SL, que en la causa aparece como testaferro. Y ahora ya entramos en otro bloque de noticias. También las veremos todas en grupo, las veremos todas juntas, porque guardan relación. Por un lado tenemos que el gobierno traslada a 1.000 inmigrantes de Canarias a Madrid en 24 horas, y aquí yo tengo que decir una cosa. Mientras esto era un problema que nos afectaba a los canarios, la gente estaba callada. Bueno, la Canarias está muy lejos, ¿verdad? Están aplatanados. Claro, ahora que de repente están empezando a mandarse a la península, allá de repente, uy, que son muchos. Claro, cuando eran 30.000 aquí, en las islas, cuando estábamos diciendo, mira, que el Hierro tiene 10.000 habitantes y que han venido prácticamente la mitad de la población. Mira que aquí en Tenerife, en las raíces en la laguna, está el CETI saturado, pero bueno, estaba muy lejos. Claro, ahora empiezan a ir a la península y empiezan a verse imágenes como los aeropuertos llenos, los aviones llenos, y ahora, uy, ya no pasa tan lejos, ya no se está empezando a tocar. El gobierno aloja a 150 inmigrantes ilegales en el balneario Palacio de las Salinas, Medina del Campo. Indignación con el gobierno de Sánchez en Malpartida de Cáceres por enviar allí a 140 inmigrantes ilegales. La policía y la Guardia Civil piden trajes EPI a interior para protegerse de infecciones de los inmigrantes. Estas son las 4 noticias en materia de migración del día de hoy. Algo de lo que veníamos alertando, no solo los que vivimos en Canarias, sino también otras personas, como por ejemplo es el caso de Raúl, un murciano encabronado, que desde que empezó este negocio para algunos, drama para otros, ha venido cubriendo toda esta información, cosa que los medios de comunicación tradicionales no están haciendo. El gobierno traslada a 1.000 inmigrantes de Canarias a Madrid en 24 horas. 3 vuelos operados por Air Europa parten desde Tenerife y Gran Canaria para efectuar los traslados. En las próximas jornadas se preparan nuevos vuelos rumbo a la península. El gobierno, porque lo de hacer devoluciones en caliente como que no lo contemplamos. También aquí no caigamos en el error de proyectarlo en los subsaharianos. Esto tiene responsables, esto es responsabilidad de alguien. Esto es responsabilidad de las mafias que se lucran cobrándoles dinerales por traerles a puertos europeos. Es responsabilidad de los políticos que quieren tejer su red clientelar de votantes. Es responsabilidad de las ONGs que se están llevando jugosas y cuantiosas subvenciones. Culpa también de muchas empresas que se están lucrando también con esto. Compañías hoteleras, compañías que se encargan de hacer comida en masa, mucha cantidad de comida. Aquí hay mucha gente que vive de esto. Hay muchas personas que se lo están llevando calentito, que están aprovechando esto para hacerse de oro. Gente que viene engañada diciendo, no, mira estos titulares de prensa, que aquí llegas, te regularizan y te nombran al día siguiente ministro de la Gobernación. Y luego acaban menudeando droga
o en el Top Manta, porque en cuanto ya no son rentables, en cuanto ya no pueden sacar 60 pavos por cabeza al día, entonces ya fuera del CETI, que esto está ya saturado. Ya no me eres rentable. Ahora una patada en el culo y búscate la vida. ¿Cómo se cortaría esto rápidamente? Pues yendo a por el dinero. Cortarle la financiación a estas ONGs mafiosas, acabar con las mafias de trata de personas y acabar con todos los que desde los poderes públicos se están forrando bien a gusto a costa de todo esto, que crea un problema en la región receptora y que crea también un problema en el país emisor, que se quedan sin su fuerza de trabajo, sin su juventud. El gobierno ha acelerado el traslado de inmigrantes de Canarias a la península tras las últimas llegadas masivas que se han producido a las islas, en una crisis que no encuentra precedentes en los tiempos más recientes. En 24 horas, 1.000 personas que llegaron por vías irregulares a territorio español han sido trasladadas en avión hasta Madrid. La cifra es aún mayor si se tiene en cuenta otros vuelos recientes a la capital o a otras ciudades, que eso llegaremos después, que se efectúan al margen de las conexiones comerciales habituales. Los 1.000 trasladados han tenido lugar este martes, 24 de octubre, a bordo de 3 vuelos operados por Air Europa. Esta compañía se llama Air Europa, no sé, pero aunque la primera palabra sea en inglés, creo que está castellanizado. No lo sé, no he volado nunca con ellos. Un avión efectuó un traslado desde Gran Canaria hasta el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Horas más tarde hizo otro vuelo desde Tenerife Norte con el mismo destino. Un segundo avión completó el tercer traslado también desde Tenerife Norte y dirigido a la capital. Los aviones elegidos para estos traslados son Boeing 787-9 Dreamliner con capacidad de 333 pasajeros. Según la información oficial de Air Europa, operador que gestiona los vuelos, estos aviones se emplean para conexiones internacionales con Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, y otras ciudades. De Canarias a Madrid y Barcelona, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llegó a un acuerdo con la aerolínea para trasladar a los inmigrantes desde Canarias hasta otros puntos de la península. Y yo recuerdo que Escrivá había comprometido 50 millones de euros para el cuidado de estas personas aquí en Canarias. ¿Y cuánto de ese dinero realmente irá a parar a cuidarlos? ¿Y qué otra parte de ese dinero no se sabe muy bien dónde va a acabar? Porque yo cuando veo estos montos no tan redonditos, porque 50 millones es una cifra como que muy redonda, ¿verdad? Número... Aparte de una cifra, una cantidad que es generosa, pues es una cifra muy redondita. Oye, ¿y de estos 50 millones? ¿Cuántos van a ir a hacerles test sanitarios, a la manutención, al alojamiento de los inmigrantes ilegales? Sin entrar a valorar que cuando ocurrió aquí lo de Tenerife, lo del incendio, nos metieron en polideportivos o a la isla al lado, a La Palma, los metieron en contenedores con lo del volcán. Sin entrar ya en eso. Que eso ya de por sí es bastante sangrante. De esos 50 millones, ¿cuánto va para cuidar a los inmigrantes? ¿Y cuánto va para pagar nóminas bastante generosas? ¿Cuánta gente está viviendo de esto? ¿Cuánta gente se está lucrando de esto? Porque a lo mejor esto también deberíamos de saberlo. En un ejercicio de transparencia. Porque claro, cuando tú apelas al corazón de las personas, pobrecitos, es un drama humanitario, ya como que está más justificado. Como que ya no se investiga tanto porque claro, como es una buena acción... ¿Quién podría pensar mal de las ONGs, verdad? Pero es que a lo mejor esas ONGs son el último eslabón. A lo mejor el primer eslabón son las mafias que se dedican a reclutar en los países emisores. El segundo eslabón es el barco nodriza. El tercer eslabón es la patera o el cayuco. Y el cuarto eslabón es la ONG que se encarga de rescatar. Entre comillas. Porque claro, es que la isla del Hierro es la isla que está más al sur y más al oeste del archipiélago canario. Y estos días ha habido bastante viento. Se hace difícil pensar que desde el litoral africano, igual a Lanzarote o a Fuerteventura sí que llegas. Pero llegar al Hierro está un poquito más difícil. Cositas, ¿no? ¿Qué piensa uno? Estos vuelos son de dedicación exclusiva al traslado de inmigrantes y no incluyen la presencia de otros viajeros. El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones se encarga de buscar un nuevo destino en la península. Se disparan las estadísticas, y esto ya lo veremos en otras noticias. El gobierno aloja a 150 inmigrantes ilegales en el balneario Palacio de Salinas, Medina del Campo. El gobierno ha alojado en el balneario Palacio de las Salinas, Medina del Campo, Valladolid, a 150 inmigrantes ilegales. En un balneario. En un balneario. ¿Os acordáis lo que os he dicho hace un momento? Que a los que vivimos en Tenerife con lo del incendio nos metían... En mi caso no, porque no me tuvieron que evacuar. Gracias a Dios. En polideportivos. Y aquí en balnearios. Esto es culpa del político que lo hace, recalco. Esto es culpa del político.
que es en quien hay que proyectar la rabia. El gobierno ha alojado en el balneario de Palacio de las Salinas, Medina del Campo, Valladolid, a 150 inmigrantes ilegales. El complejo, cerrado por obras desde hace 6 meses, era un referente turístico de la localidad y se ha convertido en lugar de acogida de inmigrantes ilegales que son trasladados a la península desde el archipiélago canario. El hotel dispone de 64 habitaciones y superficie de más de 5.000 metros cuadrados. ¿Cuánto dinero se estará llevando el dueño de este local para alojarlos? ¿Entendéis lo que os digo de que aquí hay mucha gente que está sacando pasta de un drama humanitario? ¿Veis dónde está el negocio, no? A lo mejor, no lo sé, igual no es el caso, pero a lo mejor, oye, el dueño del balneario estaba teniendo pérdidas porque estaba cerrado por obras y se lleva bien con el alcalde o con el ministro Escrivá o con algún concejal o con algún diputado y dicen, oye, mira, hacemos el apaño, tú me los mandas, me pagas tanto de dinero público, yo me los quedo aquí, Pagan los tontos, es decir, los contribuyentes, y aquí que no se hable más. Arreglado. El Ejecutivo ya envió el martes a más de 300 ilegales al Hotel Alegría de El Toyo, un complejo de 4 estrellas, en virtud del plan de redistribución de los ilegales que están llegando a Canarias, porque lo de deportarlos al país de origen ni se contempla. La barrera de los 29.000 inmigrantes ilegales en lo que va de año ya ha sido superada, la situación que se vive en las islas es insólita, los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad están desbordados. De hecho, ¿sabéis cuántos guardias civiles hay en toda la Isla del Hierro? Os lo voy a decir porque igual os enfadáis un poco. En la Isla del Hierro hay un total de, redoble de tambores, 4 al cuadrado, 16. ¿Sí? 16 guardias civiles para toda una isla. Como lo habéis oído. No es que haya 16 para todo el municipio de La Restinga. Es que hay 16 para toda la isla. ¿Vale? Para eso no hay dinero. Para lo que queremos hay dinero. Para lo que no nos interesa no hay dinero. Tampoco hay dinero para los chalecos antibalas. Sí, 16. 16 para toda una isla. Si no me queréis, buscadlo. Indignación con el gobierno de Sánchez en Malpartida de Cáceres por enviar allí a 140 inmigrantes ilegales. Es inaudito que les metan en la Moncloa. No, en la Moncloa no los veréis. El municipio cacereño de Malpartida de Cáceres está indignado porque el gobierno de Sánchez les ha enviado a 140 inmigrantes ilegales. El ayuntamiento ha mostrado su disconformidad con la nefasta gestión que se está llevando a cabo desde el gobierno socialista. En un comunicado, ha insistido en que en ningún momento tuvieron constancia por parte de ninguna administración de la llegada de los ilegales, ya sea por incompetencia, descoordinación o improvisación. Es un ejemplo claro de deslealtad institucional. Yo no diré que me alegro porque no me alegro porque esto es una vergüenza, pero también a lo mejor ahora gente que decía que se jodan los canarios que votan mal, que se jodan los canarios que si votan a PSOE tal y cual, a lo mejor ahora la gente va tomando un poco más de conciencia de lo que venimos advirtiendo desde hace 2 o 3 años y de lo que está pasando aquí. A lo mejor ahora la gente se lo toma más en serio. También aquí hay que recalcar otra cosa. ¿No nos dijo Pedro Sánchez que lo de reconocer la marroquinidad del Sáhara y lo de entregar 31 millones, creo que fueron, de euros a Marruecos era para que esto dejara de pasar? Creo recordar, que Sánchez dijo algo de que se les daba dinero y se recogía esto para... Hombre, así profundizábamos en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos y nos iban a echar una mano. Sí, nos han echado una mano. Al cuello nos la han echado. Al cuello nos han echado la mano. Pero claro, como decía antes, también aquí hay mucha gente que hace negocio de todo esto. El alcalde Alfredo Aguilera ha pedido tranquilidad a los vecinos y ha agregado que tuvo constancia de la llegada de los ilegales el lunes por un grupo de WhatsApp de vecinos en el que se señaló que se iban a alojar en el hotel Los Barruecos y que la reserva había bloqueado durante varios meses. Se había bloqueado durante varios meses. O sea que tenían constancia de que esto iba a pasar, ¿no? Confirmé esta noticia con la directora del hotel y le pedí explicaciones al subdelegado del gobierno. Los vecinos, por su parte, viven en un estado de total incertidumbre, temen por su seguridad y tildan de indignante e inaudita la decisión del Ejecutivo. También aquí yo voy a hilar un poco más fino. Qué curioso que el 28 de mayo se eche por fin al PSOE de Canarias y entre a gobernar Coalición Canaria con el Partido Popular y que justo cuando el PSOE se va de Canarias, de repente empieza a llegar oleada y oleada y oleada de inmigrantes. Uno pensaría, si fuese mal pensado, que el PSOE tiene algo que ver en todo esto. Pero no, el PSOE nunca haría eso porque el PSOE es un partido de Estado, nos dicen. El PSOE siempre actúa por el bien de España. Policía y Guardia Civil piden traje sepia interior para protegerse de infecciones de los inmigrantes. Esto es lo que pasa cuando tú tienes una política buenista,
de puertas abiertas y no te encargas de fiscalizar en las fronteras quién está entrando. Y permites que cualquiera entre sin ningún tipo de permiso. Que tú no solo ya es que no sepas qué enfermedades puede llegar a tener, es que no sabes sus antecedentes, no sabes si es prófugo de la justicia, no sabes si está radicalizado en alguna religión de estas de la paz y el amor, no sabes absolutamente nada de la persona que te está entrando. Hay enfermedades que han sido erradicadas en Occidente que tal vez vuelvan a venirnos precisamente por estas políticas buenistas. El Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles han mandado este martes una carta al Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska pidiendo medidas de protección como los trajes EPI para los agentes que trabajan con los recién llegados durante la crisis migratoria. Yo me fui a la península en pleno confinamiento a ver a mis padres. Llevaba un año, más de un año de hecho, sin verlos, sin poder verlos, por culpa de las medidas draconianas que impusieron durante la pandemia. Y como yo no estoy vacunado, cuando volví de la península tuve que estar una semana confinado, en cuarentena. Y resulta que mientras yo estuve una semana confinado en cuarentena, estaban accediendo inmigrantes ilegales a Canarias. No se sabía qué enfermedades podían llegar a tener. No, es que llama la atención cómo por moverte entre comunidades autónomas en tu propio país tenías que, poco menos que como hacer los trámites para irte a Australia o Japón. Una cosa loca. Tenías que parar en el aeropuerto, te medían la temperatura, tenías que enseñar si estabas vacunado o si no lo estabas te confinaban. Oye, y aquí de repente gente que venía sin documentación ninguna, porque claro, es que si te vienen con la documentación de su país, tú ya sabes a dónde los tienes que deportar. Pero claro, ellos vienen sin ningún papel. Porque si sabes que viene de Senegal o de Mauritania o de Argelia, donde sea, tú lo mandas para allá. Y venían sin ningún tipo de control sanitario, nada de nada. Y luego encima los hacinaban unos con otros. Que esto, poco se habló de los conflictos que hubo entre marroquíes y mauritanos, porque entre ellos no se llevan bien. Y algunos marroquíes les hacían auténticas barrabasadas a los mauritanos. Que de hecho, llegados ya a un extremo, tuvieron que separarlos por módulos por nacionalidad, por las barrabasadas que les hacían. Canarias está recibiendo un flujo migratorio por encima de la crisis del 2006. Los expertos han constatado que llegan inmigrantes con síntomas compatibles con la tuberculosis. Se están incumpliendo los protocolos de protección de los agentes y se está poniendo en riesgo de contagio al hacer frente a enfermedades ya erradicadas en España. Lo que os comentaba yo antes. Entramos ahora en el bloque de las negociaciones con dos noticias de las cuales yo me río. Yo me río con estos titulares porque cualquiera que sepa un poco de cómo va esto, Sánchez ve la investidura más cerca pero elude de nuevo pronunciarse sobre la amnistía y Paje apoya el pacto PSOE-Sumar pero avisa contra un mando a distancia desde Waterloo y te das cuenta de que están jugando a poli bueno o poli malo. Sánchez sería ese PSOE progresista, ¿no? A los socialistas más progresistas, los que colindan con Sumar, los atraemos con Sánchez. Y para que no se te vayan los socialistas más moderados, pues tengo aquí a Paje. No, poli bueno, poli malo. Tengo un doble discurso dependiendo del votante. Esto es como aquí en Canarias, que el PSOE te sale con las banderas de España. Cualquiera que venga aquí de fuera y que no sepa la política española, ve al PSOE en Canarias y te dice, este es el partido patriota. Banderas de España, la más grande que haya para el PSOE. Ahora, a que el PSOE socialista, el Partido Socialista del País Valencià, ya sé que Valencia no es un país, el partido se llama así, nos saca la bandera de España. A que Ximo Puig no. Ya que el PSC, el Partido Socialista Catalán, tampoco saca la bandera de España. Ya que en País Vasco tampoco, claro. El PSOE tiene un discurso para cada región. O miente uno o miente el otro. O mienten los dos. Bueno, no, perdón, cambiando opinión. Entonces, cuando yo veo estos titulares, me da la risa. No hay un PSOE bueno que en cualquier momento vaya a quitar a Pedro Sánchez. Eso es mentira. Eso no va a pasar. No va a ocurrir. Paje, como quiere seguir cobrando, tragará y punto. Y si el día de mañana el discurso este no es el que vende y vende otra vez el discurso de este señor, pues entonces será este señor el que saldrá a decir que no está de acuerdo, pero seguirá tragando y seguirán con los dos discursitos, uno para cada perfil de votante. Y ya está. Porque no hay un PSOE bueno, no hay un PSOE con sentido de Estado, no hay un PSOE moderado. Y eso es algo que tenemos que entenderlo muy bien, a ver si nos damos cuenta de una puñetera vez. Optimismo en el PSOE. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que tras el acuerdo con Sumar, ve su investidura más cerca.
a pesar de que por el momento solo tiene asegurados 152 votos. Pero ¿alguien dudaba de que Sumar no iba a darle el si quiero? Yolanda iba a decir. ¿Alguien dudaba que Yolanda no le iba a dar el si quiero a Sánchez? ¿Y el Viquiño? Pero si en el propio en el propio debate electoral se veía la sintonía y estaban dando por sentado que iban a pactar entre ellos. Es que nunca ha habido dudas. Esto ha sido un teatro ridículo y absurdo que han montado a escenificar. Hombre, habrá que ponerse de acuerdo en las cosas. Os voy a decir exactamente qué era lo que reivindicaba la Yolipoli para el acuerdo programático, porque lo tengo apuntado. Jornada laboral de 37 horas que se reducirán hasta 32. Blindar los contratos para hacer casi imposible el despido con indemnizaciones mayores por despido improcedente en base a la edad, el género y otros factores de vulnerabilidad. Es decir, que te salga para tu despedir un hombre blanco hetero, pero que a una persona no binaria racializada que sea prácticamente imposible despedirlo. Reducción de vuelos si hay tren y precio de la vivienda y vivienda turística por ley. Bueno, pues esas cosas, Sánchez, excepto lo de blindar los despidos, le ha dicho siguana a todo. ¿Por qué le ha dicho siguana a todo? ¿Por qué? Pues a lo mejor porque ya lo tenían todo hablado de mucho más atrás. Y todo esto ha sido un teatrillo. Un teatro, ya está. Estaba claro que iban a pactar. Por el amor de Dios. ¿Quién dudaba de que Yolanda iba a pactar con Sánchez? Nadie podía dudar de ello. Ahora bien, cuando se reunieron con el rey, no fueron los de Junts, no fueron los de Esquerra, no fueron los del Benegan ni los de Bildu. Y Yolanda de aquella decía que estaba negociando. Y el rey ha llamado, no es culpa suya, evidentemente es culpa del Congreso, el rey ha llamado a la sesión de investidura a Pedro Sánchez, pero en ningún momento Pedro Sánchez le ha demostrado los apoyos, porque los partidos que tenían que ir a Zarzuela a decir yo voy a apoyar a la investidura de Sánchez no han ido. Y Yolanda Díaz dijo que estaba negociando, no que le iba a decir el sí. El sí lo han dicho hace 2 días. O 1, perdón. Con lo cual eso también debería de dar que hablar en un país que no fuese España, claro. En España pues es una anécdota irrelevante más. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha pronunciado al respecto del acuerdo de investidura y dice que es positivo el pacto con Sumar y con el que comparte premisas como que haya una España más social, más sostenible, más verde y más feliz. Pero yo aquí como autónomo me planteo una cuestión. Ahora a los trabajadores hay que reducirles la jornada manteniéndoles la nómina con todas las subidas del salario por decreto. Las subidas por decreto no compensan ni de puñetera broma la subida de la inflación, porque han encarecido el nivel de vida, con lo cual poco o nada importa que hayan subido las nóminas, excepto para el empresario, que ese sí que tiene que soltar más dinero. Pero en cambio sí que has cambiado en la tabla de cotización, porque has subido. O sea que el gobierno recauda más. El obrero vive igual de mal o igual de bien, dependiendo cada uno. El empresario tiene menos dinero, el Estado recauda más. Habrá gente que no se haya rentable, que haya ido a la puñetera calle. Ahora reducen la jornada, pero oye, yo como autónomo tengo que trabajar exactamente lo mismo. Pero sí que esto va a repercutir en todo lo que yo hago, porque claro, si el empresario no quiere despedir, no puede contratar a nadie, pero tiene que darle menos horas a los trabajadores, esa diferencia, esos beneficios que pierden, en algún lado los tiene que meter. Con lo cual van a encarecer el precio de los servicios, con lo cual van a encarecer el coste de los bienes. Con lo cual a los que somos autónomos y a los que son empresarios y tienen gente contratada por descontado, nos van a joder vivos. Nos van a fastidiar, nos van a machacar. Entonces, ¿esto para qué sirve? No sirve para absolutamente nada. Para absolutamente nada, bueno. Durante su conferencia inaugural, y bueno, ya lo de los aviones ni entro a valorarlo, que por cierto luego tenemos una noticia de eso. Durante una conferencia inaugural en las jornadas Castilla-La Mancha hacia el futuro, Paje ha abundado en que este pacto es un cambio en el que puede coincidir, sobre todo porque no alberga aspectos como intercambiar cargos públicos por valores. ¿Cómo que no? La reunión no iba de medidas programáticas, porque hemos visto que Sánchez ha tragado con todo lo que reivindicaba Yolanda Díaz, con lo cual ya lo tenían hablado. La reunión, en todo caso, de lo que ha ido es del reparto de carteras. Porque, ¿qué pasa? Que por una parte el PSOE tiene que impostar que lleva la voz cantante, con lo cual hay carteras que no las puede soltar, las carteras como la de Economía. Eso se lo tiene que quedar. Y además el PSOE es una agencia de colocación. Tienen que darle carguito a muchas personas. Pero, por otra parte, Yolanda Díaz, para poder hacer Sumar, tuvo que presentar el movimiento Sumar y aunar ahí todas las mareas. Tuvo que meter ahí a Compromís, a la Xunta Aragonesista,
tuvo que meter también ahí a Equo, tuvo que meter Izquierda Unida, al Partido Comunista Español, En Común Podemos, Más Madrid, Más País. Ha tenido que meter ahí, hasta el del bombo ha tenido que meter. Y ahora te van a decir, Lada Colaboye, que es que tú has sacado todos estos escaños de Cataluña. Y te va a decir luego, te va a decir los de Compromís, el Baldoví te va a decir, oye, que es que tú has sacado de Valencia todo esto. Y te va a decir el Rejón, oye, que es que de Madrid has sacado esto. Y te va a decir la Mónica García, yo también quiero. Claro, hay que colocarlos en algún lado. ¿De qué ha ido todo esto? ¿En qué es en lo que no se estaban poniendo de acuerdo? En el reparto de carteras de ministerios y en el reparto de las secretarías. En eso estaban discutiendo. Y eso quién lo paga, nosotros. Así que nos extrañe, en lo más mínimo, que ahora de repente creen ministerios nuevos, porque hay que dar cabida a mucha gente. O secretarías nuevas o direcciones nuevas, porque hay que colocar a las personas. Y eso es dinero. Dinero que lo vamos a pagar nosotros. El líder autonómico ha cargado en más de una ocasión contra los independentistas, aquellos que quieren reinterpretar su pasado y el pasado de los demás, un pasado que no fue tal en función del que quieren establecer un imaginario de derechos adquiridos. Bueno, pues si realmente le pareciese tan mal, hubiese protestado cuando su partido le regaló a Junts un par de diputados para que puedan tener grupo parlamentario propio y puedan cobrar las subvenciones. Porque ¿sabéis qué pasa? Que el independentismo fue castigado por las urnas. 5 de Esquerra, 5 de Junts. Un resultado patético. Y han venido los del PSOE a darles un balón de oxígeno. Si a Paje le hubiese parecido todo esto tan mal, hubiese protestado. ¿Lo hizo? No. Con lo cual, esto de poli bueno y poli malo no se lo cree nadie. Y antes de que entremos a hablar de la política internacional, toca ver la guerra entre Pablo Iglesias y Ada Colau. Que de esto probablemente haga un vídeo para el canal principal InCTV Política y Noticias. La guerra entre Iglesias y Colau dinamita la relación de Podemos con Sumar. Son 5 diputados, pero con una aritmética tan ajustada podrían comprometer cualquier votación. Podemos está indignado con el acuerdo firmado entre Sánchez y Yolanda Díaz que consideran insuficiente. ¿Consideran insuficiente las medidas programáticas? No. ¿Sabéis por qué no lo pueden considerar insuficiente? Porque Podemos se comprometió con Pedro Sánchez a una serie de medidas, como por ejemplo, derogar la ley Mordaza, y el PSOE, ¿sabéis lo que hizo? Ja, 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 ja. No voy a hacer nada de lo que me has pedido. ¿Y qué hicieron los de Podemos? Pues los de Podemos hicieron exactamente lo mismo que cuando reprimieron a los trabajadores del metal en Cádiz, o que cuando se reconoció la marroquinía del Sáhara, o que cuando se enviaron armas a Ucrania. Todo eso eran líneas rojas que los morados le ponían al PSOE. Y el PSOE decía, me salto la línea, y le ponían otra línea. Y el PSOE decía, me salto la línea. ¿Y qué hacían los de Podemos? Agachar la cabecita y tragar. Y tragar. Porque lo que les interesa a los de Podemos son las carteras, los carguitos, el dinero. ¿Le parece insuficiente el pacto? No, porque es un pacto mucho más progresista, que eso no es, ya sabéis que es a progreso, lo que carterista es a cartera, pero es un pacto mucho más progresista que el que había firmado Podemos. Supuestamente este pacto les debería de gustar más. Lo que no les gusta es que Irene Montero no va a seguir como ministra de Igualdad. Y por eso están protestando. No porque no les guste el acuerdo. Lo que no les gusta es que Irene Montero va fuera. Son muy importantes las personas, aseguraba el portavoz de la formación, Pablo Fernández. ¡Andanda! Son muy importantes las personas. Concretamente esa persona no se apellidará Montero y será la parienta de alguien, ¿no? Ah, claro, eso es lo que os molesta, que no va a poder seguir trincando. Lo que os molesta a los de Podemos es que la que tenéis ahí calumniando, cometiendo delitos contra el honor, insultando, soltando violadores, no va a seguir trincando pasta. Y ahora tiene que indemnizar a la gente, a los agraviados que le han interpuesto denuncias. Y ella tiene un casoplón, y tiene también un ático, y eso hay que pagarlo. Y si no sigue siendo ministra, como a Pablo Iglesias no le va especialmente bien con su proyecto de Canal Red, pues hay que me quedo sin comer. Y resulta que os tiene a toda la militancia de Podemos bailando una tía que lo único que quiere es mantener su tren de vida. Y vosotros ahí haciéndole el juego. Pues muy bien. Amenazando con retirarles la asignación. Podemos firmar un acuerdo con Sumar para ir juntos a las elecciones y debe cumplir, o en caso contrario, no tendrá retorno en materia económica, afirmaba la líder de los comunes, Ada Colau, amenazando con retirarles la asignación económica. Su diputado, Gerardo Pisarello,
añadía que sería inconcebible que rompiesen las alianzas. ¿Y sabéis qué pasa con Podemos? Que después del ridículo espantoso que hicieron el 28 de mayo, que deberían de estar agradecidos con Yolanda Díaz, porque si hubiesen ido por separado, estarían, si acaso, en el grupo mixto, que igual hasta perdían toda la representación, han tenido que cerrar todas sus sedes en todas partes. Porque es que no han sacado ni en Madrid, y estos salen de la Complutense de Somosaguas, ni en Madrid. Alejandra Jacinto, fuera, para su casa, que por cierto, en cuanto ha visto que no tiene para trincar, se ha ido de Podemos. Y el otro, el corredor de fondo, que no me acuerdo ni cómo se llama, un tío que lo pusieron ahí porque no tenían a nadie más, también fuera. No ha entrado ni como concejal. Menos del 5% de los votos. Y se ponen muy dignos. Es que tendrían que estar agradecidos con Yolanda Díaz, porque hubiesen desaparecido, después del ridículo que hicieron. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú pierdes todas tus sedes por todas partes y tú pierdes todos tus concejales y ya no estás en la alcaldía, en coalición con el PSOE y te vas de todas partes, el dinero deja de llegar. Y entonces es cuando vienen los lloros. ¿Por qué se están poniendo así de dignos? Por una cuestión de dinero. No es una cuestión programática. La respuesta nos hacía esperar por parte de Pablo Iglesias, que indignado salía contra la exalcaldesa de Barcelona. Ada Colau puede guardarse su autoritarismo por donde le quepa, ha dicho Iglesias durante un coloquio en internet. Pero tú, Pablo, exactamente qué hiciste con Teresa Rodríguez cuando estaba embarazada y de baja por maternidad. La echaste del partido, que por eso se fueron adelante a Andalucía. Y tú, Pablo, ¿qué hiciste con todo el equipo de Íñigo Errejón en Madrid? Que por eso te hizo la operación Jaque Pastor. Los purgaste. Y a Íñigo Errejón lo quitaste de portavoz del grupo parlamentario Podemos en el Congreso para poner a tu mujer. Eso fue lo que hiciste tú, Pablo. ¿Y qué hicisteis con la... no me acuerdo el nombre... del Ministerio de Igualdad, la que le llevaba la tarta a Irene Montero, que él la quería mucho, cuando fue a hacer campaña por Izquierda Unida Andalucía? ¿Qué hicisteis con ella? La echasteis del Ministerio de Igualdad. Eso fue lo que decíais en vuestro partido, Pablo Iglesias. ¿Tú hablas ahora de autoritarismo? ¿Tú vas a hablar de autoritarismo, Pablo? Tú, que has manejado tu partido como un cortijo. Tú, que te has dedicado a purgar y a expulsar a todo el que te hacía mínimamente sombra. ¿En serio? Pablo, te recuerdo que cuando os presentasteis por primera vez a unas elecciones, que fue cuando fuisteis a la Eurocámara, que fuiste tú, la imagen de Podemos era tu cara. ¿Tú vas a hablar de personalismos y de autoritarismo? Antes de que pusieseis ese círculo blanco con un fondo morado, ¿cuál era el logo de Podemos? Tu cara. Entonces no vengas ahora a criticarle nada a Ada Colau, que no es santa de mi devoción precisamente, una preocupa que se ha cargado Barcelona, pero no vengas a hablar de autoritarismos cuando precisamente el más autoritario de los autoritarios eres tú. Tú, que cuando querías presentarte a la Comunidad de Madrid, porque no te quedaba nada más que rascar un canto del cisne, un intento desesperado por mantener cierta relevancia, tú, el más feminista de los feministas, quitaste a Isa Serra, que era la que se iba a presentar. Luego la colocasteis ahí en el Ministerio de Igualdad. Pero tú la quitaste a una mujer para presentarte tú, porque llegaba el hombre a cargo. Hablas tú de autoritarismo. Iglesias se despachaba a gusto contra Ada Colau, a la que ha acusado de autoritarismo, de querer imponer manu militari o de faltar al respeto a los votantes de Podemos de forma inaudita. Resulta patético que alguien quiera imponer un poder que no tiene, remataba, llegando a decir que quizá debería dedicarse a montar un podcast como yo. ¿No tiene poder Ada Colau? Vale, no tiene poder Ada Colau. ¿Eres tú diputado por Sumar? ¿Eres tú algo por Sumar? Pregunto. Tú estás vetado. 5 diputados clave. El ex líder de Podemos amenaza incluso con hacer saltar por los aires la futura coalición antes siquiera de que empiece a andar. Una vez haya legislatura, si finalmente la hay, los 5 diputados de Podemos valen igual que los del PNV, que los de Esquerra o Bildu, y todo el mundo sabe que cuando no estás en un gobierno tus parlamentarios tienen un compromiso diferente. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que si tú vetas la sesión de investidura y vamos a elecciones, que ojalá pase, ojalá, yo te invito a que lo hagas, que dinamites la sesión de investidura y volvamos a votar, ojalá, yo encantado, firmada mañana. Y hay un gobierno de Vox con el Partido Popular, que ojalá lo haya. Los votantes de izquierdas no os van a perdonar esto en la puta vida. Y si ahora estáis en la mierda,
Si tú te atreves a hacer eso, ya directamente es que vais a ser declarados traidores non gratos en ningún lado y los únicos votos que va a tener tu formación son los de Echenique, los de Irene Montero y el tuyo. 3 votos. Eso es lo que vais a tener. Os va a adelantar el partido Macarena Olona si tú haces eso. Política internacional. Sánchez se alinea con la decisión de Joe Biden de levantar sanciones a la dictadura de Nicolás Maduro. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién nos iba a decir que su reverendísima hermosidad, que gobierna con los chavistas, iba a pedir que se le eliminen las sanciones a los chavistas originales? Qué raro, ¿no? Pedro Sánchez ha aprovechado la apertura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia el régimen bolivariano para instar a la Unión Europea a levantar las sanciones impuestas a la dictadura de Nicolás Maduro, en línea con lo que parece pretender la administración demócrata norteamericana. La semana pasada, Joe Biden anunció que levantaría todas las sanciones de petróleo y gas a Venezuela, permitiendo a Petróleos de Venezuela, la compañía petrolera estatal, comerciar abiertamente con el mercado internacional. Es decir, para que nos aclaremos, que nos están pidiendo que impongamos sanciones a las empresas israelíes, que llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, que se está cometiendo un genocidio en Israel contra el pueblo palestino, pero hay que levantarle sanciones a un tipo que está siendo investigado por la Organización de las Naciones Unidas por torturas a opositores, que ha exiliado de su país a casi 8 millones de venezolanos y que ha sumido en la pobreza al que otrora fuese el país más rico de Sudamérica que nadaba en petróleo. Eso es lo que nos quiere decir Pedro Sánchez. Ese mismo régimen que se ha encargado de subvencionar y de financiar, como veíamos al principio, presuntamente, a partidos de extrema izquierda que buscan desestabilizar Europa. Vale, pues está muy bien. Oye, perfecto, ¿no? Cero pegas, extraordinario. Luchar contra el terrorismo, mal. Dictaduras que expulsan de su país a 8 millones de habitantes, bien. Bueno, pues nada. Irán firmó recientemente un acuerdo con Venezuela y la Siria de Bashar al-Assad para construir una nueva refinería de petróleo en la ciudad siria de Homs. Irán también ha firmado acuerdos para ayudar a PDVSA a rehabilitar sus refinerías de petróleo abandonadas. Sobre Bashar al-Assad hay que decir una cosa. Pues mucha gente no sabe de dónde sale este hombre. Este hombre, sabéis que es el dictador de Siria y que sucedió a su padre. Lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que Siria fue un protectorado francés. Y para evitar que la gente protestara contra ese protectorado francés, él lo que hizo fue aliarse con una minoría religiosa. En Siria había un 25% de aquella de cristianos, ahora son poco más del 15%. Había también una minoría de judíos y luego había una mayoría de musulmanes. Y él salió con una escisión del Islam, que ahora exactamente no termino de recordar el nombre, ahora os lo confirmo, religiones siria. Él salió con una minoría religiosa y lo que hizo fue crear un ejército el alawismo, que son en torno al 15%. Él salió con los del alawismo, que estaban únicamente en una región costera, que estaban sobrerepresentados en el ejército. ¿Para qué hizo esto Francia? Bueno, ellos sabían que si la mayoría del ejército eran sunís, musulmanes sunís, corrían riesgo de que se rebelaran contra las autoridades francesas para emanciparse, para independizarse. Entonces, a los que eran de la religión alawista, lo que hizo fue meterlos en el ejército. ¿Y qué pasó? Que de esta minoría es el actual dictador de Siria, y en cuanto se separaron de Francia, lo que hicieron fue hacerse con el poder. Una minoría que solamente estaba en una franja costera, teniendo control sobre todo el país. Detalle que poca gente conoce, pero que a mí me parece interesante. Álvarez hizo estas declaraciones tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Dijo que el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, parecía interesado en la idea, pero que tendría que esperar hasta la próxima reunión ministerial de la Unión Europea. A mí honestamente no me sorprende porque Borrell, cuando los talibán se hicieron con el poder de Afganistán, después de la vergonzante huida de Joe Biden, dijo que había que negociar con los talibán. Él sale tan a gusto Borrell. Yo muchas veces me pregunto, oye, ¿qué pasaría si esto lo dijese, por ejemplo, Buxadé? O si esto lo dijese Abascal, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría para la prensa?
Sale de repente Borrell y dice, bueno, los talibán han ganado, habrá que negociar con ellos. Ah, oye, mira, está muy bien. O sea, resulta que estábamos en Afganistán, que han muerto ahí no sé cuántos occidentales. Que eso ha sido un pozo sin fondo de recursos, de dinero, para intentar desarrollar la región. No os hacéis una idea del dinero que hemos invertido en aquello, ¿no? Bueno, han llegado los talibán, van a imponer ahora la Sharia, van a reprimir de forma violenta a los civiles. Llegué a negociar con ellos. Oye, ¿y entonces todos los occidentales que han muerto allí, todo el dinero que hemos desviado, para qué era exactamente? No sé. Pues pensad lo que hubiese ocurrido si otro político dice eso, que hay que negociar con los talibán, que habrá que entenderse con ellos. La Unión Europea publicó una lista de secuaces de alto rango del régimen de Maduro a quienes prohibió ingresar en territorio de la Unión Europea. A cambio del alivio de las sanciones, y según la administración Biden, Maduro acordó organizar elecciones libres y justas en 2024. Pero si tienen a María Corina, presidenta de Vente Venezuela, vetada, que no puede presentarse, a pesar de que tiene un apoyo popular total. Economía. El gobierno da plantón a la gran industria para hacerse la foto del pacto PSOE-Sumar. Lo primero deciros que el señor ministro de Industria, Héctor Gómez, ha sido llamado urgentemente y al parecer no va a poder estar con nosotros, fue una de las últimas frases de este martes en el foro anual de la gran industria española organizado en Madrid. No es la primera vez que un ministro de Industria planta a los empresarios en un acto como este, una situación que invita a algunos a tomárselo con humor, mientras otros reconocen cierto hastío. El ministro Gómez había confirmado su asistencia y aparecía en la agenda clausurando el acto. Y el problema es que este martes ha sido la segunda vez en menos de una semana que el gobierno deja plantados al foro empresarial. Bueno, pues ya sabemos que la línea que van a seguir es esta. De todas formas, el socialismo consiste en esto. El socialismo consiste en que tú no te puedas ganar la vida por tu propia cuenta. Cuando hablamos de que el Estado te garantiza la sanidad y la educación y que no tienes que trabajar tú para pagártelo y que eliminas la competencia de esos sectores en el sector privado, no va de darte derechos para que tú te realices y seas libre. Va de crearte una dependencia del Estado. Pero ya cuando pasamos ese nivel y pasamos directamente a hablar de paguitas, de ingresos mínimos vitales, de ayudas para todo el mundo, económicas, ya directamente es, no me interesa en lo más absoluto que tú seas capaz de ser independiente, de generar tus propios ingresos, de vivir de tu trabajo, lo que me interesa es que tú dependas de mí. Porque si tú dependes de una paga que te da el político de izquierdas, tú no votas a otro partido que te la pueda quitar, porque ya lo llegas a interiorizar como un derecho. Tú dices, yo tengo derecho a un ingreso mínimo vital. Yo para mi vida cuento con este dinero. No te paras a pensar, oye, que si el Estado me da 500 es porque me ha quitado 1000 en impuestos. No, eso no. No lo contemplas. Y además tú vas reduciendo tu nivel de vida para adaptarlo a esa paguita. Y te privas. Ya no me voy de vacaciones, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Bueno, tiro con esto. Me da para lo mío. Y claro, si un partido te dice, como tenemos déficit fiscal, hay que recortar este gasto para poder bajar los impuestos y que se cree empleo, tú dices, tú eres un cabrón, tú me quieres quitar lo que es mío. No, es que no es tuyo, pero te hacen creer que sí que es tuyo. Y te crean esa dependencia, te hacen un inútil, te incitan a que seas un vago, se fomenta la mediocridad. Bien, continuamos. Claves de la prohibición de los vuelos cortos, las rutas amenazadas y las que se salvan. Tras el caos que provocó el anuncio de una de las medidas del Pacto PSOE-Sumar referida a los vuelos cortos, compañías y empresas hacen cábalas sobre cuál será el impacto real de la intención de Yolanda Díaz. Vamos a hilar un poco fino. ¿Las compañías de vuelos son privadas o públicas? Son privadas. ¿Las compañías de vuelo dan beneficios o pérdidas? Dan beneficios. ¿Renfe es pública o es privada? Es pública. ¿Da beneficios o da pérdidas? Da pérdidas. ¿Qué deducimos de prohibir los vuelos cortos y que se tengan que hacer por tren? Pensad. Sí, perdemos, los ciudadanos ya sé que perdemos confort, que perdemos tiempo, que es lo más valioso que tenemos, que además es más caro. ¿Quién sale ganando con esto? ¿Quién sale ganando? Dice, no, es para luchar contra el cambio climático. No. ¿Renfe es deficitaria y da pérdidas, sí o no? Sí, y es pública. ¿Quién sale ganando con esto? Punto. Esto es una medida recaudatoria. Que por el camino van a joder a compañías de vuelo, que por el camino van a joder a los ciudadanos, eso se la pela.
ellos van a seguir utilizando exactamente igual que hasta ahora el avión. Vosotros no. Yo sí, porque vivo en Canarias y tengo esa suerte de que aquí no hay ferrocarril. Pero los que viváis en la península, en tren. Los vuelos sin alternativa en tren o con alternativa de duración mayor a 2 horas y media. Los casos de conexión con aeropuertos HUF que enlacen con rutas internacionales. Y yo aquí formulo la siguiente pregunta. Si hay un vuelo, vamos a suponer, un vuelo que va, por ejemplo, del aeropuerto de Burgos al de Madrid, y que además hace conexiones, como por ejemplo, hay que volar de Burgos a Barcelona recalando en Madrid, y excede de las 2 horas y media de ferrocarril. Y ese avión que sale de Burgos se llena, por un lado, de gente que va a Madrid en el vuelo de duración menor a 2 horas y media, y la otra mitad que van a Barcelona. Vamos a suponer. Esto es un caso hipotético. Habrá gente que haga conexiones con otras partes, ¿no? Hipotético. La mitad van a Madrid y la otra mitad van a Barcelona. Resulta que el avión, como la parte de conexión sí está permitida, los que quieren ir a Barcelona y tienen que hacer parada en Madrid porque es un vuelo de conexión, esos sí que pueden ir. Pero los que querían ir a Madrid no. Con lo cual, el avión que contamina exactamente igual, independientemente de los pasajeros, va a volar, pero los que tienen que ir a Madrid se van a joder y van a tener que ir en tren, se va a contaminar exactamente igual o más, porque ahora tienen que ir por otro lado, y aparte de ello, la compañía pierde dinero. ¿Os dais cuenta del despropósito que es esto? Porque los de conexión sí pueden ir. Es decir, todas las conexiones que se tengan que hacer, por ejemplo de Burgos o de Gijón o de el que sea, que me da igual, esos vuelos van a seguir saliendo para hacer la conexión. Pero los pasajeros que iban a ir al municipio cercano en el que iba a recalar, esos ya no pueden. Con lo cual el avión tiene que ir a la mitad. ¿Por qué? Porque lo hizo Yolanda Díaz. Es que es ridículo. Todo esto es como poner a un mono a gobernar, a apretar botones. Es que es lo mismo. Tú le pones a un mono un teclado con un botón rojo, un amarillo y uno azul, que los aporree, cada botón lleva aparejada una cosa, y obtienes exactamente lo mismo que con estos en el gobierno. Exactamente igual. En cualquier caso, la falta de claridad de Yolanda Díaz, sumado al escaso desarrollo de la propuesta en el texto del pacto, sembró la confusión este martes. Hoy, desde el gobierno siguen sin concretar qué rutas serán las afectadas. A la espera de que el Ejecutivo, con batalla por sumar los apoyos en su investidura, concrete efectista anuncios de Díaz, las compañías sí han calculado las rutas. Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Habida cuenta de que necesitan los apoyos de Junts, de PNV, de Bildu y de Esquerra? ¿Qué os apostáis a que los vuelos de País Vasco y Cataluña no se ven afectados? ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Lo veremos. Seguro, ¿eh? Que esto es... Ya lo sabemos que aquí hay dos Españas. Dos. Una que está sometiendo al resto del país a un chantaje perpetuo, que es la beneficiada, y otra, que es la que paga lo demás. ¿Por qué? Porque agachan la cabeza, no son díscolos, creen en un proyecto de Estado y punto. Un inversor alemán afectado por las primas renovables derrota a España en el Tribunal del Banco Mundial. La compensación de 15 millones debe ser abonada al grupo inversor que encabeza el alemán Matthias Krug. No veremos esta noticia porque quedan todavía dos por ver. La OCDE pide atajar la corrupción pública en España en pleno debate sobre la rebaja de la malversación. Un informe sobre la economía española en 2023 pone el foco en la corrupción del sector público. También recomienda subir el IVA a impuestos verdes y poner fin a las ayudas. La OCDE se suma a la preocupación en la Unión Europea con la rebaja del delito de malversación en España y con su afectación en la amnistía que prepara el gobierno, y pide que se endurezca la lucha contra la corrupción en el sector público. Y finalmente, la última noticia de economía y por ende la última noticia del podcast: trabajar menos, ganar más, y cobrar pensión, el peligroso cuento de la lechera de Yolanda Díaz. Sorpresa relativa entre los empresarios familiares por el acuerdo para reducir la jornada laboral. Sorpresa porque alguno no esperaba que el PSOE iba a tragar con una propuesta de Sumar a la que se opone la vicepresidenta Nadia Calviño. Vamos a ver. Me llevan los demonios cada vez que escucho a alguien decir: no me esperaba que el PSOE haga esto. De verdad lo digo, no hay un PSOE bueno. Yo no me puedo creer que haya gente que se sorprenda por nada de lo que haga el PSOE. Sánchez hizo campaña diciendo en 2019 que con Podemos no. Lo primero que hizo fue con Podemos sí. Sánchez hizo campaña diciendo que iba a sentar a Puigdemont en un banquillo. Lo segundo que hizo fue indultar a los golpistas que estaban en prisión.
todo el que ha votado a Sánchez, todo el que esperaba lo más mínimo de Sánchez el 23 de julio, tiene la culpa total y absoluta de todo lo que haga. Si te ponen los cuernos una vez es culpa de la otra persona, si te los ponen 2 veces es culpa tuya por volver a confiar. Y con el PSOE pasa exactamente lo mismo. Te la podrá meter una vez. Si sigues esperando lo más mínimo, lo mínimo, un fisquito, nada, lo más mínimo a lo que te puedas agarrar del PSOE es culpa tuya. A Nadia Calviño lo único que le ha importado es darle 1 millón de euros en concepto de subvención a la empresa de su marido, permitirle a la empresa de su marido entregar los fondos Next Generation a pesar de que tenía un pufo con Hacienda que inhabilitaba a su empresa, colocar a su marido en un cargo ad hoc y colocar a su hijo. Y ahora lo que le preocupa es irse al Banco Europeo de Inversión. Eso es lo único que le importa a Nadia Calviño. No se puede confiar en el PSOE. No existe un PSOE bueno. No es verdad. El PSOE bueno está en el mismo mundo que las hadas, que los unicornios, en el mundo de la fantasía. El PSOE es un partido que carece absolutamente de sentido de Estado. Es una agencia de colocación. Se acabó. Empezando por el último punto, el sondeo realizado ayer en Bilbao por el Instituto de la Empresa Familiar presenta 2 datos reveladores. Por un lado, el 89% de los encuestados asegura que tiene mucha o bastante dificultad para encontrar profesionales con los perfiles que requiere la empresa, y por otro lado, los empresarios reconocen que la conciliación ya es el factor que más pesa a la hora de atraer talento. Hace tiempo que los salarios ya no lo son todo a la hora de explorar la búsqueda de personal. Los jóvenes vienen con otro chip. Y con esta noticia finalizamos el podcast de hoy. Muchas gracias por verme y nos veremos mañana.